Mi nombre es Rubén González Ángel y soy alumno de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y en esta ocasión, con respecto a la asignatura de geriatría, voy a hablar acerca de un tema pues muy importante, pero que muchas veces se deja de lado, como es el caso del mareo y el vértigo. El mareo y el vértigo es una sintomatología un poco común en nuestros pacientes geriátricos y estos síntomas van a ser aquellos que pueden desencadenar problemas más graves, incluso una hospitalización y en el peor de los casos pues alguna cirugía de cadera. ¿Por qué digo esto? Porque el mareo y el vértigo muchas veces se deja pasar, se deja de lado, pero es algo muy importante en el que el paciente tiene mucho que pensar. ¿Por qué? Estos pacientes que pueden tener mareo o vértigo sufren de cierta depresión debido a que al tener esta sintomatología los excluye de las actividades sociales con amigos, familia o incluso del trabajo o de hobbies. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene mareo, que tiene vértigo, va a tener inseguridad para poder caminar. Y esto lo puede llevar a un síndrome geriátrico que se conoce como el síndrome de caídas. Y a su vez pues puede terminar hospitalizado, en el peor de los casos alguna cirugía y finalmente pues terminar con el uso de algún bordón o en silla de ruedas. Entonces este pensamiento es el que lleva a los pacientes a aislarse un poco, a deprimirse y a ser un poco antisociales en este sentido. Por lo tanto, estos síntomas son muy importantes y pues en esta ocasión vamos a abordarlos de una manera rápida. ¿Ok? Entonces, vamos a definir qué es mareo y qué es vértigo. El mareo es una sensación de aturdimiento, ¿ok? Muchas veces yo lo relaciono con los videojuegos, aquellos videojuegos en los que se trata de guerra, como Call of Duty o entre algunas de las variantes, cuando te lanzan una bomba de aturdimiento, justamente lo que ves en la pantalla es justamente lo que se siente cuando se está mareado, ¿ok? No es lo mismo que el vértigo. El vértigo, por el contrario, es la sensación de que todo lo que está a nuestro alrededor, todo nuestro entorno, gira alrededor de nosotros, ¿ok? Y esto a su vez nos puede aturdir y posteriormente provocar el mareo, ¿ok? Pero son palabras distintas. Ahora, en este caso, relacionando las dos palabras, pues la bibliografía utilizada nos menciona que es la sensación anormal de inestabilidad o de movimiento en el espacio, respectivamente hablando de mareo y de vértigo. Ahora, la bibliografía nos hablaba que el mareo pues va a ser una de las consultas más frecuentes en los ancianos. Y pues la presencia de este síntoma pues se va a asociar a una peor calidad de vida, por lo que les comenté al principio. Va a haber un mayor deterioro funcional y por lo tanto un mayor riesgo de caídas. ¿Ok? Bien, entonces la prevalencia se menciona que se va a presentar del 4 al 30% de los pacientes. Esto en adultos mayores arriba de los 65 años. Además, se menciona que las mujeres van a ser las que principalmente se van a ver afectadas y a mayor edad o a mayor incremento de esta misma, mayor va a ser la prevalencia de presentar estos síntomas. Ahora, pues a mí se me hace triste, se me hace complicado el hecho de padecer vértigo o mareo y no poder como expresarlo, no poder mencionarlo a nuestros familiares. Y esto hace que el paciente viva con miedo a caer, ¿ok? Entonces, el miedo a caer, ¿qué va a hacer? O sea, el miedo a caer, ¿qué es lo que va a provocar en el anciano? Pues que el paciente, al tener miedo
de pensar que se cae, que se quebra la cadera, que se quebra el hombro, que se quebra algún hueso, que tenga que ir al hospital, que después a lo mejor ya no va a poder caminar, a lo mejor ocupa una silla de ruedas, a lo mejor en el peor de los casos estar encamado por lo que le resta de su vida. Ese miedo va a provocar que el paciente tenga depresión, ¿ok? Y cuando el paciente tiene depresión, pues va a tener desinterés en la salud, va a haber una disminución en la participación de las actividades sociales, incluyendo pues las que tienen que ver con su familia, amigos, hobbies o el trabajo, ¿ok? Entonces va muy de la mano la presencia de mareo y de vértigo con la depresión, ¿ok? Y sobre todo también con la falta de alimento. ¿Por qué? Un paciente que tiene mareo, que tiene miedo a caerse y que por lo tanto ya no asiste a las reuniones sociales, va a vivir con depresión, y la depresión a su vez va a desencadenar la falta de alimento. El paciente ya no va a poder, o más bien no va a encontrarle el sentido a realizar las acciones que para él lo hacían feliz o lo hacían estar tranquilo. Esto lo va a llevar a un estado en el que el paciente pues ya no va a de cierta manera a querer continuar con su vida, va a dejar de comer, va a dejar de hacer las actividades que le gustaban. Entonces pues hay que tener cuidado con esta sintomatología, porque pues va a ser muy importante y pues de cierta manera también para nosotros pues va a ser importante transmitirle este conocimiento a nuestros pacientes para evitar que lleguen a este estado de depresión. Ahora, el mareo y el vértigo pues se van a asociar a caídas. Normalmente cuando los pacientes sufren algún accidente, se caen, se golpean la cabeza, viene el mareo, ¿ok? También se va a relacionar a hipotensión ortostática, también puede ser a una enfermedad vascular cerebral o a la presencia de síncope. Bien, en cuanto a la clasificación, la bibliografía nos mencionaba básicamente 3 palabras o 3 cosas con las cuales hay que diferenciar el mareo. La principal es el vértigo, que ya medio lo diferenciamos, pero hay otras 2 como lo son el desequilibrio y el presíncope, que también pueden parecerse, pero son cosas pues de cierta manera diferentes. El vértigo, pues como les decía, es la sensación de girar con respecto al medio que se encuentra alrededor de nosotros, ¿ok? O la sensación de percibir movimiento en el medio con el que estamos relacionados, ¿ok? Y se va a deber principalmente a alteraciones del sistema vestibular o a enfermedad cervical. Por otro lado, cuando hay vértigo puede ocurrir el desequilibrio, y el desequilibrio pues va a ser la sensación de inestabilidad o de pérdida del mismo, ¿verdad? Del equilibrio, que va a llevar a nuestro paciente a pues una posterior caída. Y esto se debe a las alteraciones en los miembros inferiores o el tronco por causas de debilidad musculoesquelética, ¿ok? Pero también se relaciona con patología del cerebelo. En cuanto al presíncope, pues esta va a ser la sensación de mareo inminente o desmayo, que se debe a una hipoperfusión cerebral, como por ejemplo por causas cardiovasculares. Ahora, en cuanto a la etiología, la bibliografía nos mencionaba que puede ser multifactorial, es síntoma de un montón de enfermedades, y se clasifica según su duración en agudo y crónico. Agudo cuando dura 1 a 2 meses y crónico cuando pasa más de los 2 meses, y esto se puede deber a las patologías que estamos viendo en pantalla, como la angina de pecho, infarto de miocardio, artritis, diabetes, evento vascular cerebral, síncope, ansiedad, depresión y patología del oído. En cuanto a la manifestación de las enfermedades, tenemos varios porcentajes que nos manejaba el libro. En este caso, del 4 al 71% se van a deber a la patología vestibular, ¿ok?
con enfermedades que el paciente pues ya presentaba previamente, como puede ser el síndrome de Meniere, como puede ser el vértigo paroxístico postural benigno y finalmente pues una vestibulopatía recurrente. Ahora, hay otras afectaciones del sistema nervioso central, como ya mencionamos el EBC, el Parkinson o la isquemia cerebral transitoria. Ahora, en un mínimo porcentaje del 2 al 15% tenemos la hipotensión ortostática, y esta principalmente va a ser causada por un síndrome geriátrico. Este síndrome geriátrico es la polifarmacia. La polifarmacia es pues una afección, digámoslo así, que se caracteriza cuando el paciente consume más de 3 medicamentos. ¿A qué se debe esto? Pues a que el paciente adulto mayor ya tiene pues previas comorbilidades, tiene varias enfermedades las cuales están siendo tratadas con diferentes medicamentos, pero que muchas veces esos medicamentos a lo mejor ya no los ocupa, o muchas veces estos medicamentos están mal recetados y tienen interacciones entre sí que provocan como efecto adverso el mareo o el vértigo. ¿Ok? Algunos ejemplos son los que vemos en pantalla, como antihipertensivos, anticonvulsivantes, antidepresivos, AINES y diuréticos. En cuanto al 57%, tenemos la patología de la columna cervical. En este caso pues va a haber vértigo al mover la cabeza por obstrucción de las arterias vertebrales, o bien puede ser por un ateroma. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues básicamente aquí el diagnóstico es clínico, ¿ok? Al interrogar a nuestro paciente, nosotros pues podemos saber que el paciente sufre de mareo. Simplemente la palabra mareo, la palabra vértigo, a lo mejor los adultos mayores, dependiendo pues de su capacidad intelectual, pueden considerarlo como la misma palabra. Sin embargo, en general pues nos va a dar a entender que el paciente tiene una alteración de la sensación, de la percepción del movimiento. Entonces es una palabra en la que nosotros pues podemos identificar fácilmente, pues el paciente está mareado, ¿ok? El paciente no se siente bien, está aturdido, el paciente siente que todo gira alrededor de él y puede llegar a caerse. Entonces en base a eso, ya que es un síntoma pues de fácil descripción, nosotros tenemos que hacer previa anamnesis de este síntoma. Por ejemplo, en la bibliografía nos mencionaba que hay que describir cómo es la sensación de mareo, cuánto tiempo dura este mareo y pues sobre todo los factores precipitantes que hacen que se produzca el mareo. Por ejemplo, preguntarle a nuestro paciente qué es lo que le provoca el mareo, qué es lo que él siente o cree que causa el mareo en él. Puede ser a lo mejor mucho ruido, puede ser el no haber comido, puede ser el ponerse de pie rápidamente, el caminar largas distancias, entre algunas otras, ¿ok? Y sobre todo checar este síndrome geriátrico de polifarmacia, que pues puede ser la causa de este mareo en el paciente adulto mayor, ¿ok? Ahora, la exploración física nos habla sobre la presencia del nistagmus. El nistagmus pues es este movimiento que ustedes ven en pantalla de las pupilas, ¿ok? Ya sea vertical, horizontal o rotatorio, ¿ok? El nistagmus vertical se va a observar en la lesión central y el nistagmus horizontal o rotatorio se va a observar en la lesión periférica. Entonces, para la exploración física, el libro de geriatría González Pichardo nos menciona 3 cosas que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer la exploración con nuestro paciente, que es revisar
El oído es la toma de la presión arterial, la cual debe de ser de pie, de cúbito y sentado. Y por último, efectuar pruebas que provoquen el mareo para, pues de cierta manera, confirmar que nuestro paciente se marea, y sobre todo saber cuánto tiempo se marea enfrente de nosotros y qué es lo que causa este mareo, qué tan susceptible es nuestro paciente a marearse. Para saber si nuestro paciente tiene vértigo paroxístico postural benigno, tenemos la maniobra de Dix-Hallpike. Esta maniobra, como vemos en su pantalla, pues puede ser algo incómoda para el paciente. Ahí vemos que se le realiza a una niña o a una adulta, ¿verdad? Pero en un adulto mayor, pues es más difícil de realizar. No sabemos qué tan frágil sea nuestro paciente adulto mayor para poder realizar esta maniobra. Entonces muchas de las veces no se realiza, pero pues es válido saber que existe una maniobra que de modo en el que el paciente pueda o se preste, como nosotros veamos su morfología, que este paciente se preste a realizar esta maniobra, pues nosotros podemos confirmar qué daño tiene el paciente, si central o periférico, con esta maniobra para pues ver si tiene vértigo paroxístico postural benigno. De manera rápida, en la imagen 1 podemos observar que tenemos que poner al paciente sentado sobre la cama de exploración, y debemos de calcular que el paciente, al momento de acostarlo, quede la cabeza, por así decirlo, flotando. Entonces, en un principio, en la imagen 1 vemos que el paciente está sentado, ¿ok? Y nosotros vamos a rotar su cabeza un poco hacia la derecha, ¿ok? Entonces, al rotar la cabeza hacia la derecha, nosotros vamos a sostener con nuestra mano derecha, dependiendo del lugar donde nos encontremos, su parte lateral izquierda del cráneo, y con la mano izquierda nosotros vamos a sostener el cuello y el cráneo del paciente. ¿Para qué? Para llevarlo a la posición de cúbito supino. Entonces, al acostar a nuestro paciente, esto debe de ser de manera brusca, pero no tan brusca, o sea, de manera rápida, ¿ok? Entonces, al hacer esto, nosotros tenemos que checar por un tiempo determinado la presencia del nistagmus, ¿ok? Vemos si es vertical, si es horizontal, el tiempo que dura, con cuánto tiempo inicia, si dura todo el rato que está el paciente en esa posición, etcétera. En la imagen 3 regresamos al paciente a la posición inicial, ok, lo sentamos, luego hacemos lo mismo pero con rotación de la cabeza hacia la izquierda, o sea, vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a checar la presencia de nistagmus, si hay o no, y posteriormente vamos a valorar los resultados. Entonces vamos a tener una prueba negativa y una prueba positiva, bueno, más bien dos pruebas positivas. La prueba negativa es cuando el paciente puede realizar los movimientos sin problema y no hay nistagmus. La prueba positiva que corresponde a la presencia del vértigo paroxístico postural benigno es cuando el nistagmus es horizontal y rotatorio, con una latencia de 5 a 20 segundos y fatiga de 60 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hacemos esta maniobra y llevamos a nuestro paciente de la posición 2, de la posición 1 a la posición 2, nosotros vamos a checar primero que hay nistagmus, ¿ok? Luego vamos a ver la latencia. Después de cuánto tiempo empieza a ver este movimiento horizontal o rotatorio de la pupila, ¿ok? Si es entre 5 y 20 segundos se cumple el criterio. Ahora, la fatiga quiere decir que después de cuánto tiempo se quita este nistagmus, ¿ok? Nosotros vamos a ir contando, hay que tener el reloj a la mano y vamos a checar si a los 60 segundos se quita. En este caso, si esto sucede, la prueba va a ser positiva y este paciente pues va a padecer de vértigo paroxístico postural benigno. El vértigo central, que es otra de las pruebas positivas, se va a diferenciar porque el nistagmus no va a tener latencia y este es inagotable. Desde que nosotros llevamos de la posición sentado a acostado al paciente,
vamos a ver que va a haber nistagmus, ok, y pues no se va a quitar hasta que nosotros quitemos al paciente de esta posición. Bien, ahora explorando un poco sobre este tema, me encontré un artículo del 2017, ok, que nos habla sobre pues un cuestionario de discapacidad por vértigo. Ahí les dejo el cuestionario. Es una serie de preguntas relacionadas a esta sintomatología, y dependiendo de la puntuación, en el caso de que sea así nos da 4 puntos, cuando es a veces nos da 2 puntos, y cuando el paciente no presenta lo que corresponde a la pregunta nos va a dar 0 puntos. La sumatoria nos va a dar pues ciertos niveles de discapacidad, por ejemplo la discapacidad leve de 0 a 30 puntos, moderada de 31 a 60, y una discapacidad severa va a ser de 61 o más puntos, ok. Entonces esto pues nos va a servir para ver qué tan grave llega nuestro paciente y con qué grado de afección podemos encontrar a nuestro paciente geriátrico. Por último, para el tratamiento, la bibliografía nos mencionaba que pues el principal tratamiento va a ser identificar la causa, saber qué es lo que está causando el vértigo o el mareo, atacar esa causa y revisar si posteriormente esta sensación de mareo o de vértigo se retiró de nuestro paciente, ¿ok? Pero cuando la falla está a nivel vestibular, podemos usar la meclicina, que pues es el medicamento que estamos viendo en pantalla, porque anteriormente en otras bibliografías se mencionaban los anticolinérgicos, pero estos no están indicados en los adultos mayores, ¿ok? Ahora, en cuanto a la rehabilitación, pues se pueden realizar ejercicios de los ojos, de la cabeza y del cuerpo para estimular el sistema vestibular, ¿ok? Y por ejemplo, en dado caso de que el paciente tenga un problema cervical, y esto es lo que le provoca el vértigo de cierta manera, lo que podemos hacer pues es estabilizar la postura con el uso de un collarín cervical. Por último, la cirugía o en el ámbito de la cirugía, la bibliografía nos mencionaba que pues no es recomendable, va a ser un paciente anciano, va a ser un paciente adulto mayor que a lo mejor va a tener más riesgos que beneficios al realizar la cirugía, pero que esta pues se puede recurrir solo cuando el paciente no responde al tratamiento farmacológico ni en la rehabilitación, o tiene un tumor en el ángulo del cerebelo que es continuo. Como agregado, también existe una maniobra de Epley, la cual pues es parecida al de Dix-Hallpy, pero pues esta también es un poco pues no difícil de realizar, pero sí podemos agitar mucho a nuestro paciente, lo podemos incluso marear más, pero se supone que esta maniobra de Epley sirve para de cierta manera controlar el vértigo paroxístico postural benigno, de manera que los otolitos vuelvan o se reacomoden en el sistema vestibular. Pero pues igual no se recomienda mucho porque pues es en pacientes adultos mayores. Esta maniobra se recomienda más pues en adultos jóvenes o en adolescentes. Pero pues mencionar que existe esa maniobra, y si hay modo de realizarla a nuestro paciente o es un paciente adulto mayor joven, por así decirlo, pues podríamos realizarlo. Entonces aquí está la bibliografía consultada, es el libro que llevamos de base, el Avisanda, y el libro de geriatría de González y Pichardo, así como algunas otras bibliografías en las cuales me basé, por ejemplo el artículo donde viene este cuestionario para checar el grado de afección del vértigo, ¿ok? Entonces eso sería todo de mi parte. Como agregado, pues mencionar que hay que tratar de pues entender a los adultos mayores, hay que tratar de pues conocerlos mejor al momento de interrogarlos, hay que comprenderlos, hay que ponernos en su lugar, porque si se fijan nos salieron 25 minutos de video prácticamente y solo era un síntoma.
¿ok? Era un síntoma o dos síntomas, por así decirlo, que van muy de la mano, pero que a la larga pueden causar cosas peores en nuestro paciente, ¿ok? El hecho de un paciente que esté mareado constantemente, un paciente que siente que todo gira alrededor de él y el no querer realizar sus actividades y tener miedo a caerse, pues hace pues que tenga una calidad de vida pues un poco deplorable. Entonces, es un tema importante, hay que revisarlo, hay que, pues de cierta manera, empatizar con nuestros pacientes y sobre todo tratar de entenderlos, tratar de llegar a pues un acuerdo mutuo, que él nos entienda, que nosotros lo entendamos, para que el paciente nos haga caso, para que el paciente se ponga, pues bueno, se comprometa con el tratamiento, se comprometa con todas aquellas cosas que nosotros queremos para que a él le vaya mejor y no se olvide o le dé miedo o lo deje de lado, ¿ok? Entonces, pues eso sería todo de mi parte. Espero que se haya entendido el tema y pues nos vemos a la próxima.